Y ahora vamos a hablar de pobreza, de exclusión social y de participación ciudadana, pero también de propuestas, de redes y de cómo se puede construir cambio social desde lo colectivo. Nuestra invitada es Elena Rúa Arruñada, presidenta de EAPN Asturias, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en nuestra comunidad, que agrupa a 51 organizaciones sociales, una red que trabaja no solo desde la atención directa, sino desde la participación, el empoderamiento de las personas y la interlocución con las administraciones para que las políticas públicas tengan en cuenta a quienes más lo necesitan. Elena Rúa, buenas noches. Hola, buenas noches. Para empezar, ¿qué es exactamente EAPN Asturias? ¿Qué papel juega dentro del tejido social asturiano? Pues EAPN Asturias somos una red, en nuestro caso en la región, que aglutina 53 entidades del tercer sector de acción social, con una diversidad y una pluralidad importante, atendiendo a colectivos y acompañando personas que efectivamente sufren una situación de vulnerabilidad y exclusión social y que finalmente compartimos todas ese objetivo común, ¿no?, de ese trabajo por la Asturias inclusiva y por la justicia social. Uno de los ejes del trabajo que hacéis en APN son los grupos de trabajo. ¿Qué son exactamente? ¿Cómo funcionan? Pues al final estas 53 entidades representamos diferentes intereses, pero con ese objetivo común que comentaba, y lo que hacemos es crear espacios de intercambio de buenas prácticas, de saberes, de recursos, donde poder conectarnos y donde poder también generar conocimiento, ¿no?, y propuestas. Y para ello, pues en torno a intereses comunes como puede ser el ámbito de la ruralidad, el género, la vivienda, el empleo, la participación, provocamos estos espacios compartidos en las entidades para, lo dicho, generar propuesta, conocimiento, intercambio de buenas prácticas. Entonces, ¿participan únicamente las entidades? ¿También personas en situación de vulnerabilidad pueden participar en esos grupos? Sí, en este caso la participación de las personas participantes, por decirlo así, se hace a través del grupo de participación, en el que también canalizamos, obviamente, la red como altavoz también, ¿no?, de sus opiniones. Eso no quiere decir que sea el único espacio, porque al final también en los otros grupos se tiene en cuenta también nuestro testeo, ¿no?, nuestro diagnóstico del día a día, también acompañándoles. Pero quizás si tuviéramos que hablar de las personas en exclusión social, el espacio propio donde también abrimos es este de participación. Cada año también publicáis el informe AROPE, que es una referencia para medir la pobreza y la exclusión social. ¿Por qué es tan importante este indicador? Pues al final es importante porque, primero, nace de datos públicos, ¿no?, que están reconocidos, porque es un indicador que está validado a nivel europeo y que se replica tanto a nivel europeo, estatal, como también en las regiones, y porque nos da sobre todo un diagnóstico y además tejido en el tiempo. Son datos que se vienen recogiendo desde el 2008, con lo cual hay una secuenciación donde podemos ver ese histórico también de las tendencias. Nos ofrece un análisis pormenorizado también de los perfiles que también van cambiando en el tema de la situación de vulnerabilidad y exclusión social, y porque al final también nos da un termómetro ¿no?, de por dónde tendríamos que acompañar esas políticas públicas y lo dicho, pues dónde están las sensibilidades y dónde están las áreas de mejora. El informe sale en octubre, pero la verdad es que los datos suelen marcar el debate durante todo el año, los datos de este informe AROPE. ¿Qué nos dicen en el caso de Asturias, los últimos datos? Pues a ver, nos dicen claramente que mejoramos, pero que todavía estamos lejos del objetivo, obviamente, de poner fin a la pobreza y la exclusión social que marca la Agenda 2030. Nos dicen que seguimos en unas tasas pues que no son asumibles de personas en riesgo de exclusión social y pobreza, porque estamos en un 20,9% en nuestra región, y también nos hablan de perfiles muy concretos a los que les golpea por encima de la media esta exclusión social, que tiene que ver con los hogares donde tienen hijos económicamente dependientes, personas que tienen regímenes de tenencia de alquiler en la vivienda, personas desempleadas o con trabajos en precariado, personas con discapacidad, y luego también nos hablan de esa brecha de género que se amplía también en el caso de la exclusión social. ¿Hay cierto riesgo en normalizar estas cifras, en asumirlas como algo inevitable?
Sí, al final, siempre que el dato desciende, es verdad, desciende, pero sigue siendo inasumible, porque al final, obviamente, una sociedad que quiere ser inclusiva y que además, aun mejorando la economía, no consigue hacer esa redistribución de la riqueza para que todas las personas tengan las mismas oportunidades, para que no dejemos nadie atrás, ¿no? Que es un poco los objetivos que compartimos institucionalmente y como red. Bueno, pues no es asumible, ¿no? En ningún dato, ningún porcentaje. Tendríamos que estar alcanzando ese objetivo de la meta 2030 y ya sabemos que no lo vamos a lograr. Decíamos que el informe AROPE sale en octubre. En octubre también es cuando tenéis la campaña Octubre contra la Pobreza, ¿verdad? Sí, efectivamente, es el 17 de octubre para la red y para todas las entidades que trabajamos en el ámbito de acción social. Es un día muy señalado, es un día que moviliza a trabajar y a poner en la agenda de los medios y de las políticas la lucha contra la exclusión social. Nosotros desde la red lo que hemos querido es que no se quede solo en un día marcado en el calendario, sino que durante todo ese mes desde la red promovemos, desde la presentación del informe AROPE, un simposio social que ya tiene un histórico importante de anualidades, donde debatimos en torno a una temática cada año que para nosotros es de interés. Por ejemplo, este 2025, el último, lo hemos hecho sobre todo trabajando cómo vamos a afrontar como sociedad el tema de los cuidados desde la perspectiva comunitaria. También es un momento en el que aprovechamos a sumar colectivos y alianzas para que nos ayuden a posicionar esta agenda de la lucha contra la exclusión social. Trabajamos también desde el deporte inclusivo. Bueno, una serie de acciones que vamos también tejiendo durante ese octubre contra la pobreza. También impulsáis el ciclo de cine ecosocial Otras Miradas. ¿Por qué el cine resulta una buena herramienta para hablar de exclusión social? Pues al final creemos que hay muchas expresiones artísticas y muchas maneras de contar los testimonios, ¿no? Y las realidades que nosotros como entidades, como decía, compartimos en nuestro día a día desde los proyectos, desde los programas, y a veces es difícil hacer llegar o hacer entender a la ciudadanía en general, y creo que el cine es una expresión maravillosa para justo transmitir esta denuncia social, que es un poco el marco que tiene también este ciclo de cine, donde pongamos esa mirada entre el marco de lo social y también de lo medioambiental, ¿no? Esta mirada ecosocial. Y también, además del cine, también hay otras herramientas que también a nivel expresivo pues cada vez estamos incorporando más, pues también la radio, los podcasts, ¿no? Que es una manera también de generar espacios para contarnos, ¿no? Y para contar las realidades que a nosotros nos interesan. ¿Notáis que ese enfoque cultural, diríamos, ayuda a llegar a personas que quizás no se acercarían a estos temas desde un discurso más técnico? Pues sí, esa es la intención, que nos ayude a llegar a una ciudadanía a la que queremos sensibilizar, pero que además se movilice y que además reclame, lo entienda como un enfoque de derechos, en el que para conseguir que todo el mundo tenga esa vida digna, nos necesitamos como comunidad, nos necesitamos la activación de toda la sociedad. Y bueno, todas las herramientas son siempre bienvenidas, pero creo que especialmente el cine, la radio, los medios, todo lo que esté a nuestro alcance, para nosotros es una herramienta siempre para hacer llegar al menos nuestra demanda, nuestro discurso y bueno, nuestro interés, claro. ¿Tenéis también actividades que vayan dirigidas específicamente a las personas jóvenes, a involucrarlas en este tipo de actividades? Pues sí, de hecho, poquito a poco hemos intentado cada vez entender más también y escuchar más la mirada de la juventud. El año pasado hemos puesto en marcha una iniciativa, un proyecto que se llama Juventud, Participación y Cambio Social, en este caso de la mano también de la Dirección General del Principado relacionada a participación, y que nos ha dado un resultado también de un diagnóstico, ¿no? De la juventud precisamente, que forma parte de las personas que participan de los programas de las entidades de la red y que nos han dicho cuáles son sus preocupaciones, dónde se ven en el futuro, cómo quieren ser acompañadas, cuáles son los mensajes que quieren trasladar, y de fruto de ese producto de escucha que hemos hecho, hemos puesto en marcha una escuela de activismo social pensado también para la juventud, y hemos hecho una publicación específica donde recogemos todo lo que nos ha dicho este público joven que quiere que sea esta Asturias inclusiva.
Ujú. ¿Notas por parte de estas personas jóvenes esa implicación? ¿Hay muchos de ellos que se apunten a esta escuela de activismo? Yo creo que sí, a ver, que hay ganas. Creo que se quiere tener los espacios, quieren poder tener voz y no una voz decorativa, sino una voz que signifique, una voz que tenga influencia, una voz que luego sea relevante. Nosotros así lo hemos entendido, nuestro compromiso como red no es quedarnos en la escucha y en publicar, sino que en todos los espacios donde nosotros tenemos interlocución con las administraciones públicas, llevar su agenda. Y creo que ese es, vamos, en lo que nosotros estamos como red, es para la finalidad para la que hemos nacido. Creo que la juventud tiene muchísimo que decir de cómo sueña su futuro, de que quieren tener un proyecto de vida personal y profesional, y eso necesitamos entender dónde están las brechas, dónde están las necesidades y a partir de ahí construir también con ellos y ellas el futuro. Organizáis también el Encuentro Autonómico de Participación Social. ¿Qué es exactamente este encuentro? ¿A quién va dirigido? Pues va dirigido a las personas que participan en las entidades. Es un encuentro que también se replica estatalmente y que nosotros hacemos a nivel regional, donde las personas que son parte, que es el corazón de nuestras entidades, ¿no? Las personas que participan en nuestras asociaciones, fundaciones, en el día a día, durante una jornada tenemos espacios donde ellos mismos son, por supuesto, protagonistas, que es lo más importante, y donde cada año también debatimos en torno a un aspecto concreto de interés. Ya puede ser la vivienda, precisamente cómo debe participar la sociedad civil, otra vez qué es el empleo digno, dependiendo cada anualidad, y es ahí lo mismo, un espacio donde ponemos muy en valor que las personas que están participando en proyectos de lucha contra la exclusión social tengan también ese momento de dar su voz, su opinión, y que la red no deje de ser un altavoz para ellos y ellas. Desde vuestra experiencia, ¿qué es lo que más surge cambiar en Asturias para combatir la pobreza y la exclusión social? Bueno, yo creo que al final lo primero es visibilizar, visibilizar que esto está pasando. Creo que también urge cada vez más, quizás por la polarización, por los discursos que a veces se manejan, trabajar siempre desde los datos reales, trabajar luchando contra la desinformación, trabajar para deconstruir esos discursos de odio que a veces se relacionan con la porofobia, ¿no? Con ese rechazo a las personas en situación de exclusión social. Trabajar contra los sesgos e imaginarios colectivos, ¿no?, que tiene la gente de los perfiles en exclusión social. Y en este escenario trabajar obviamente para que haya políticas públicas donde con este enfoque de derechos podamos garantizar esas rentas mínimas, podamos garantizar ese empleo digno, esa educación de calidad para todos y todas, es decir, al final políticas sociales que no se queden solo en el marco de la protección social, sabiendo lo importante que es, por supuesto, como escudo, pero que entendamos que la lucha contra la exclusión social va de todas las políticas. Ninguna política es neutra y que, por lo tanto, tanto educación, salud, vivienda, empleo, todas y cada una de ellas deben contribuir a este trabajo. Hablabas de las rentas mínimas. Ese discurso que hay ahora de denominarlas como paguitas y de que algunos traten a las personas que lo reciben pues como si fueran algo a no tener en cuenta, como si fueran apestados, claro, me atrevo a decir. ¿Eso cómo lo valoráis? Hombre, pues obviamente es un discurso que no compartimos, es parte de lo que estamos intentando también contrarrestar con otras comunicaciones que hagan entender a la ciudadanía que esto no va de paguitas, sino de derechos. Y cuando hablamos de derechos, hablamos del derecho que tiene una persona a tener una vida digna, a sentirse incluido socialmente, y que para eso todos en algún momento podemos necesitar un apoyo. Ese apoyo a veces va de la mano de una formación, de una capacitación, de un apoyo económico, y esa parte, lo dicho, siempre contrarrestando desde la mirada de que es un derecho de las personas y que para eso están las administraciones públicas. Y luego también contrarrestando
esta información que a veces llega, que insisto, es desinformación en realidad, que tiene que ver como si eso que reciben, ¿no? De repente fuera a solucionarlo todo, cuando no deja de ser un apoyo que necesitas, ¿verdad?, ser complementario a otros procesos vitales, ¿no? Acompañar esa vivienda, ese empleo, esas competencias que las personas también necesitan. Pero a veces lo económico forma parte de ese proceso para acompañar ese estadio entre la exclusión social y la inclusión real. Por último, ¿cómo puede cualquier persona interesada en colaborar, en acercarse al trabajo de APN Asturias, cómo puede llegar a vosotros? Pues a través de nuestra web, en apnasturias.org, donde están, por supuesto, toda la información de lo que hacemos y todos nuestros datos de contacto. Pues estamos siempre, por supuesto, abiertos a cualquier iniciativa, a todas las entidades del tercer sector de acción social que quieran sumarse y a la ciudadanía, por supuesto, en todos los sentidos. Elena Rúa Arruñada, presidenta de EAPN Asturias, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social aquí en Asturias. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas noches. Gracias a vosotros por el interés. Buenas noches.